Muy buenos días, amados hermanos. Esta mañana vamos a meditar en el libro de Hebreos capítulo 5. Y esta vez vamos a hablar de 5 clases de personas que están en la iglesia. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Bendice tu palabra, Dios, y que ella nos pueda hablar a cada uno, Señor, en el corazón. Y que de verdad podamos meditar, Señor, y podamos reflexionar en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad, Señor, de conocerte y de bendecir tu nombre. En Cristo Jesús te doy la gracia. Amén. Bien, qué hermoso pasaje, ¿no? Dice, todo sumo sacerdote. Hablamos del sacerdote, ¿no? Y en el verso 2 dice de el ignorante y el extraviado. Hasta ahí hay tres personas, ¿no? ¿Quién es el ignorante? Una persona que tiene falta de conocimiento, que ignora las cosas de Dios, ya sea voluntariamente o ya sea porque por causa del destino ha nacido así, ¿no? Pero la inteligencia es algo que se puede desarrollar y algo que se puede prosperar. Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, ¿no? Yo me siento privilegiado de verdad porque yo le he pedido a Dios sabiduría y me la ha concedido, ¿no? Entonces, es una bendición que tú puedes desarrollar y puedes pedirle a Dios. Y Dios nos da, ¿no? Como un padre le da a su hijo, Dios también nos da a nosotros. La palabra dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos destruimos a nosotros mismos. Somos nuestros primeros enemigos. ¿Por qué? Porque queremos seguir ignorando las cosas. Cuando debemos de ser realistas y, bueno, tengo falta de conocimiento, voy a compensarlo con algo, ¿no? Voy a aprender a leer, voy a aprender a buscar el conocimiento de Dios. Y eso me va a enriquecer tremendamente, ¿no? A cualquier persona. Después dice el verso también que y extraviados. Llenaríamos un estadio en cada distrito, un estadio nacional. Cuánta gente que ha venido a los pies de Cristo y se ha ido y se ha perdido, ¿no? Extraviado. El Señor Jesucristo contó la historia de la moneda perdida, ¿no? Y de la oveja perdida. Y por último contó del hijo pródigo, el hijo que se perdió, que vivió perdidamente, ¿no? Y gracias a Dios lo encontró, recapacitó, volvió en sí y se arrepintió de su maldad. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Cuando una persona vuelve en sí, le es fácil pedir perdón, le es fácil acercarse a Dios, no huye de la presencia de Dios, ¿no? Y eso pasa, hermano, porque somos fáciles de extraviarnos. Yo le hablo por experiencia propia. Yo estuve 8 años apartado de las cosas de Dios, ¿no? En esos 8 años, más drogadicto, más alcohólico, más delincuente, hasta la prisión, ¿no? Perdido, completamente perdido. Y aun cuando salí, seguía con un vocabulario indigno, ¿no? Y Dios fue trabajando poderosamente en mi vida, que yo le entregué control total. Señor, yo no puedo con mi vida. Solamente tú eres el que puedes ordenarla con tu palabra, ¿no? Y Dios lo hizo. Y lo seguirá haciendo con quien quiera de verdad entregarle su vida a Él, ¿no? Dios va a operar ese cambio en nosotros, ¿no? Y después dice en el verso número 11, 5:11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil
de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, ¿no? Imagínate, nosotros volver nuevamente a empezar y otra vez y repetirle, porque la palabra rudimento significa principio, ¿no? Entonces, volver a enseñarle el ABC, A, B, C, D, no, ya no cabe en nosotros, pero hay personas que se repiten su esto, ¿no? Y todo, ¿por qué? Porque dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, ¿no? Un niño espiritual. Como hay chicos que tienen 40, 50 años y todavía están viviendo una niñez, una adolescencia, ¿no? O sea, se han retrasado el crecimiento se ha retrasado en sus vidas. Papito, mamita linda, pechocha, mi esposa quiere pintar, nuestra sala quiere pintarla de color verde, mamá, pero lo que tú digas, mamita, eso vamos a hacer porque tú eres mi mamá es lo máximo, tú me quieres mucho, yo te quiero mucho, mamita linda, pechocha, ¿no? Y nunca cortan ese cordón umbilical. Y a veces la compara a su esposa con su mamá, ¿no? Y hay esposas que son como nuestras madres porque somos niños, somos incapaces de tomar decisiones, somos incapaces de hacer cosas que son algo natural, ¿no? Como lavarse la boca, me lo va a estar pidiéndole consejos o permiso a alguien para lavarme la boca, ¿no? Porque es algo que yo tengo que haber aprendido y desarrollado. Pero algunos no han desarrollado eso, ¿no? Y lo que sucede es que ellos viven como niños, ¿no? Y por eso Dios está reclamando. Deberían ser ya maestros y todavía siguen siendo niños, ¿no? ¿Por qué? Porque no han crecido, ¿no? Hay diferentes factores para quedarse como niño, ¿no? Espiritual. Pablo dice en Corintios, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé las cosas que eran de niño, ¿no? Y hay algunos que todavía no quieren dejar esas cosas de niños. Y lo único que hace es ridiculizarlos, ¿no? Porque son comportándose como niños. Y por último, dice el verso número 13, 5, perdón, discúlpeme, 5:13, ¿sí? Pero el alimento sólido, 14, perdón, es para los que han alcanzado madurez. Alimento sólido, carne, ¿no? A un niño no le puede dar carne porque se atora. Pescado menos porque se puede atorar con las espinas, ¿no? Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, dice el texto, ¿no? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es tan sencillo, parece fácil, ¿no? Solamente tienes que distinguir qué es bueno y qué es malo, para que seas una persona madura. Pero no es así. En la práctica no es así. A veces todos tenemos un niño adentro que ahí está, ¿no? Le damos rienda suelta muchas veces y no queremos ser maduros. No, yo no quiero ser maduro porque después me van a pedir que me haga cargo de esto, me haga cargo de lo otro. No me conviene la madurez. Para algunas cosas sí, pero para otras cosas no. Entonces tenemos el sacerdote, el ignorante, el extraviado, ¿no? El niño y el maduro, ¿no? Y volviendo a los primeros versículos, dice el verso número 4, y nadie toma para sí esta honra de ser sacerdote, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Para ser sacerdote tienes que ser llamado. Y te voy a decir que Dios no llama gente
Él no quiere, ¿no? Él no va a coger el sacerdote de los niños, ni de los extraviados, y menos de los ignorantes. Si Dios te llama, Dios te va a dar conocimiento y te va a ayudar. Pero tienes que leer, Dios no va a leer por ti, tú tienes que leer. Hay un edificio en blanco, Dios lo puede pintar porque para Dios no hay nada imposible, pero Dios te ha dado esa tarea a ti, a mí o a otra persona para que lo haga. Porque Dios está encargado de otras cosas mayores. Para ser maduro, tienes que ejercitar el ejercicio, el discernimiento del bien y del mal. Y Dios te va a retar constantemente con encargos que Dios te va a dar, mandatos que vas a encontrar en la Escritura, como obedecer, por ejemplo. ¿No? Que no seas mentiroso, que no robes. Porque para ser maduro no hay atajos. Se pasa por una experiencia personal y donde Dios trabaja con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, para que le honremos, no para que le deshonremos. Si te vas a casar, por ejemplo, Dios dice que el marido debe vivir con la mujer sabiamente. Y de verdad se necesita una sabiduría, se requiere de una sabiduría, porque a veces vas a ser como ingeniero o vas a tener que ser como doctor. Y distintas facetas para poder estar con una mujer. Y tenemos que aprender a consolar, tenemos que aprender a cocinar, tantas cosas. Y es complicado, las mujeres son complicadísimas. Es una obra de arte, pero es complicado. Y si no sabes manejar como una guitarra, nunca vas a arrancar música de ella. Hay que saber. Y hay que pedir consejo, hay que pedir ayuda, auxilio, para que no metamos la pata. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Llámanos, Dios, a servirte. Enséñanos a pedir sabiduría. Enséñanos a buscar tu rostro, Señor, en oración. Que tu palabra sea, Señor, la regla de oro en nuestras vidas. Gracias, amado Dios. Nos ponemos en tus manos, agradecidos por todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos queridos, que Dios me los bendiga ricamente. Será hasta otro próximo video, si así Dios lo quiere. Muchas gracias.